gaur hemen batu gara zuon aurrean gobernu honetako bi sailburu, Iñaki Arriola ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburua eta ni enpleguko eta gizarte politiketako sailburua. Etxebizitza lagunkoierako gida berria aurkeztu nahi dizuegu. Gure sailak argitaratu du eta Euskadi Lagunkoia sustraietatik sarearen ekintzetan sartzen da. Gidak etxean bizitzan zehar eta batik bat, zahartzaroan egon daitezkeen beharretara egokitzeko ahalkuak jaso ditu. Antes de comenzar la rueda de prensa, quiero agradecer especialmente a las personas que integran el Instituto Matia porque han sido colaboradoras necesarias para la elaboración de la misma. También al área térmica del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación y al área de inspecciones técnicas de edificios y promoción de la accesibilidad del Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación, y ambas áreas pertenecen al Departamento de Medio Ambiente, de Planificación Territorial, de Vivienda del Gobierno vasco. Sin su colaboración no hubiera sido posible la edición de esta guía, así que gracias, sailburu Arriola. La red Euskadi Lagunkoia sustraietatik es un proyecto impulsado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y en el que hay involucrados más de 60 municipios de nuestros tres territorios. Ello significa no solo que estos ayuntamientos estén trabajando en red, sino también sus vecinos lo hacen y también sus vecindarios. En cada uno de estos municipios hay grupos motores formados por vecinos y vecinas que se reúnen y trabajan para abordar cómo hacer más amigables las calles y los barrios. En todo el planeta hay más de 800 ayuntamientos y comunidades trabajando en este sentido, ya que es un proyecto que se basa en la iniciativa Programa de Entornos Amigables con la Edad, promovida por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente la OMS ha destacado nuestra red en un par de ocasiones. La primera, para elegir el programa Legado como uno de los 9 mejores prácticas a nivel mundial para combatir el edadismo, y la segunda, para destacar que el modelo impulsado en Euskadi para el empoderamiento de las personas mayores, es decir, Euskadi Lagunkoia, es un proyecto modélico. Así lo destaca en su publicación Red Global para Ciudades y Comunidades Amigables con la Edad, mirando hacia atrás en la última década y deseando que llegue la siguiente. Por tanto, la amigabilidad es un concepto amplio. La OMS determina que el entorno en el que vivimos sea más agradable y tiene que ser más agradable y tiene que estar sin barreras arquitectónicas o de otro tipo. Así podemos vivir en él con autonomía y el mayor tiempo posible. Al fin, de lo que se trata es de crear un modelo en el que se tiene que trabajar la empatía para conocer las necesidades de todas las personas. En Euskadi nuestra población envejece y lo hace en general con buena salud y autonomía hasta una edad avanzada, lo que supone que estamos ante un logro social muy importante. Pero esta realidad demográfica nos obliga a las instituciones a prever y abordar las posibles necesidades y oportunidades que con ello van a surgir. La Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020 lo contempla y es ahí donde se enmarca el concepto de amigabilidad desde el sentido más amplio y desde lo más cercano. Envejecer es un proceso que lleva toda la vida y al que todas las personas estamos abocados. Por ello también es una responsabilidad personal y además colectiva saber prepararnos para esos cambios que a lo largo de nuestras propias vidas se van a ir presentando. Y el hecho de adaptar nuestro entorno con previsión es una estrategia primordial y precisa. La improvisación no es nada aconsejable en algo tan relevante. Debemos ser conscientes de que nuestras necesidades en un futuro pueden ser diferentes a las actuales y que el envejecimiento en ocasiones supone una pérdida de sentidos como la vista o el oído, un deterioro cognitivo o también una pérdida de movilidad. La red, que trabaja múltiples aspectos, fomenta esta idea de que envejecer nos atañe a todos y a todas, y esta guía que hoy os presentamos es un buen ejemplo de ello. Esta nueva guía nos da consejos sobre cómo adaptar nuestras viviendas y, además, adaptarlas a las necesidades derivadas del envejecimiento. Sirve tanto ya a las personas que ya tienen esas necesidades, que ya conviven con esas necesidades,
como a las que se plantean reformar su hogar y deciden ser previsoras. Una guía, en definitiva, que ofrece información sencilla y útil para que cada familia valore las necesidades que pueda tener en su hogar en un momento dado. Porque envejecer bien en nuestra casa es una alternativa que muchas personas preferimos. Habitar una vivienda adecuada, confortable y adaptada a las necesidades personales constituye una garantía de mantenimiento de la autonomía y la calidad de vida. En la guía se atienden situaciones concretas como las derivadas de la necesidad de usar una silla de ruedas o de tener otra serie de necesidades en nuestro hogar. También se ofrecen recomendaciones generales para la colocación de los muebles, el consumo de energía energética, el mantenimiento de la temperatura interior, entre otras cuestiones. Y son directrices destinadas a mantener las condiciones más saludables posibles en cada hogar. La guía se divide en apartados según las estancias que estructuran la vivienda, como pueden ser el dormitorio, la cocina, el salón, el baño, e incluye consejos y recomendaciones sobre los diferentes elementos de cada una de ellas. Además, incluye también un apartado de cómo ahorrar energía y un directorio de ayudas a la adaptación a la vivienda. Y al final se incluye un cuestionario para que cada persona pueda valorar cómo mejorar su hogar dependiendo de la situación concreta en la que se encuentra. Antes de ceder la palabra al consejero Arriola, quisiera insistir en el hecho de que una vivienda amigable es una vivienda concebida para poder ser utilizada de forma sencilla por todas las personas, logrando el confort deseado. Y, en definitiva, se trata de una casa donde, si las capacidades se ven mermadas, se puedan hacer cambios de una manera simple y sin que supongan un gran coste para poder seguir viviendo en ella. Orain, sailburu Arriola, zurea da hitza. Eskerrik asko, Beatriz, egun on danori. Atsegin handiz laguntzen diot enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari, etxe bizitza lagunkoiak izateko gida argitalpen honen aurkezpenean. Oso ekipen egokia eta beharrezkoa data. Era berean, atsegin handia izan da, gure sailako erakuntzaren kalitate kontrolerako laborategiak gida hori egitean parte hartu izana. Lan hori gobernu bereko bi sailen arteko lankidetzaren adibide on bat da, pertsonen bizi-kalitatean eta segurtasunean jartzen baitu arreta. Es un placer, decía, acompañar a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales en la presentación de esta guía para una vivienda amigable, una iniciativa muy oportuna y muy necesaria. Y es también una satisfacción haber colaborado en su elaboración desde el Laboratorio de Control de Calidad de la Edificación de nuestro departamento. Este trabajo constituye un buen ejemplo de cooperación entre dos departamentos del mismo Gobierno, pensando en la calidad de vida y la seguridad de las personas. Se dice en la introducción que esta guía está dirigida a las personas mayores y personas en proceso de envejecimiento, y así es, pero creo que debería ser también conocida por todas las personas, porque también las más jóvenes que acceden a su primera vivienda tendrán un proceso de vida y seguramente tendrán que adaptar a lo largo de ese proceso de vida las viviendas a sus circunstancias personales. Porque las observaciones y consejos que recoge en materia de accesibilidad, seguridad, confort y ahorro no solo resultan útiles para la gente mayor, como decía, o las personas que tienen dificultades, sino que son convenientes para cualquier persona. Hace unos días leí a la fundadora del Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Oxford, Sarah Harper, una frase que centra muy acertadamente en la cuestión. La vejez no llega a alcanzar una determinada edad, sino cuando nos convertimos en dependientes. Y esta situación puede ocurrir a cualquier edad. Y es entonces cuando tu hogar, hasta ese momento tan acogedor, se puede convertir en un campo de minas o en una jaula inhóspita. No se trata de un problema menor. En Euskadi, cerca de 117.700 personas, casi un 6% de la población, tiene problemas de movilidad, según un estudio realizado a nivel nacional por la Fundación Mutua de Propietarios y la Confederación Española de Personas con Discapacidad. De ellas, más de la mitad necesita ayuda para salir de sus casas y el 7%, más de 8.000 personas, no lo hace nunca porque su vivienda o el edificio no están adaptados. Horrelako arazoak batez ere eraikin zaharrenetan agertzen dira eta halako asko daude Euskadin. Izan ere,
Bizitegi erabilera duten eraikinen ehuneko 70%ek 30 urtetik gora du, eta horietatik ehuneko 30%ek oraindik ere ez daukate igogailurik. Como saben, estos problemas se presentan sobre todo en los edificios con mayor antigüedad, que en Euskadi son especialmente abundantes. El 70% de los edificios de uso residencial tienen más de 30 años de antigüedad y el 30% de ellos todavía carece de ascensor. De ahí el énfasis que estamos poniendo en el Departamento de Vivienda en impulsar las inspecciones técnicas de edificios, la rehabilitación y la regeneración urbana, sobre todo en barrios degradados, y la accesibilidad y la eficiencia energética. De hecho, en los últimos 2 años se ha duplicado la dotación presupuestaria en las convocatorias anuales de ayudas para la promoción de la accesibilidad en el entorno urbano. Hemos pasado de 3,2 a 6,4 millones de euros. Al mismo tiempo, se está trabajando en la elaboración de la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal, que va más allá de la superación de las barreras físicas o intelectuales. Esperamos poder presentar este documento al Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad a la vuelta del verano, para que pueda ser debatido y aprobado antes de que acabe el presente año. Sobre los nuevos retos que plantea la accesibilidad a la arquitectura, va a tratar precisamente el curso de verano que nuestra Dirección de Vivienda promueve en San Sebastián los días 18 y 19 de este mes. Muy vinculado con los objetivos de esta guía se encuentra también el borrador de decreto de habitabilidad y norma de diseño en el que estamos trabajando para adaptar la tipología y los estándares de edificación de las nuevas viviendas a las necesidades de nuestra sociedad. Etorkizuneko dekretuaren edukia irailean aurkeztuko da, eta bertan jasotakoarekin bat, dekretu hori indarrean jarri eta hortik aurrera, eraikitzen diren etxebizitza guztiak bertan bizi direnek denboran zehar izan ditzaketen betebeharra egokitu ahal izango dira, esku hartze minimoak eginda. En el futuro decreto, cuyo contenido se presentará públicamente en septiembre, se plantea que todas las viviendas que se construyan a partir de su entrada en vigor sean adaptables con intervenciones mínimas a las necesidades que a lo largo del tiempo puedan tener sus habitantes. Y esto con independencia de la obligada disposición en los nuevos edificios del número de viviendas adaptadas que establece la ley. Por otro lado, en el decreto de colaboración financiera y otras medidas adicionales de vivienda, también hay 2 disposiciones que tienen mucho que ver con esta materia. Así, en este decreto se creará un fondo de garantía que va a permitir subvencionar a personas mayores de 65 años o con necesidades especiales hasta el 100% del coste de las obras de accesibilidad que se realicen en su comunidad. Asimismo, se va a permitir el acceso a personas mayores válidas a alojamientos dotacionales, es decir, más adaptadas a sus necesidades, aunque ya dispongan de una vivienda, siempre que pongan esta vivienda a disposición del programa de alquiler Bizigune. Pero bueno, no estoy aquí para hablar solamente de mi libro, sino precisamente de esta guía magnífica que presentamos hoy aquí, una guía para la vivienda amigable, bien ideada y mejor elaborada. Por eso me atrevo a pedirles que la difundan a través de sus medios para que llegue al mayor número de personas potencialmente interesadas en sus contenidos, que en definitiva somos todos y todas. De esta forma conseguiremos que nuestros hogares sean más vivibles y adaptados a nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida, y no a la inversa, como sucede hoy en día, que lo que hacemos precisamente es adaptarnos muchas veces nosotros a las posibilidades que tienen nuestras viviendas. El futuro está por desarrollar y, lógicamente, la guía va a servir para el presente, y también con el desarrollo de la legislación de vivienda construiremos unas viviendas mejores para el futuro. Muchas gracias. Eskerrik asko Arriola sailburua, eta ni labur bilduz esan nahi du, etxe bizitza lagunkoierako gida berria aurkeztu dugu gaur,
ura Euskadi Lagunkoia sustraietatik sarearen ekintzen artean argitaratu da. Gidak etxeak bizitzan zehar eta batik bat zahartzaroan egon daitezkeen beharretara egokitzeko aholkuak jaso ditu. Homek zehazten du gure ingurunea atseginagoa dela arkitektura oztoporik edo bestelako oztoporik gabe. Hor dago, autonomiaz eta ahalik eta denbora luzeenez bizitzeko etxe bizitza. Euskadin, gure biztanleak zehartzen doaz eta oro har, osasun honez eta autonomiaz. Zuhurrak izan eta horrela, gure ingurunea egokitzea estrategia bikaina da. Baita etxe bizitza berriak eraikitzean horretan pentsatzea ere. Badakigu etorkizunean gure beharrak egungo ez bestelakoak izan daitezkeela eta zahartzean batzuetan zentzumenak edo mugikortasuna galtzea dakarrela. Horregatik, argitaratu da gure etxe bizitzak etorkizuneko beharretara nola egokitu jakiteko aholkuak jaso dituen gida hau. Gida baliagarria da, bai dagoeneko behar horiek dituztenentzat, bai beren etxean erreformak egitea planteatzen dutenentzat eta zuhurrak izan nahi dutenentzat. Gidak azken batean informazioa erraza eta erabilgarria eskaintzen du, familia bakoitzak une jakin batean bere etxean izan ditzakeen beharrak baliozteko. Gure etxean ondo zahartzea pertsona askok nahiago dugun aukera, etxe bizitza egokian, erosoan eta behar pertsonaletara egokituta dagoen etxean bizitzea autonomiari eta bizi kalitateari eusteko beharmea da. Como les decía en euskera, y resumiendo, hemos presentado hoy una nueva guía, una guía para una vivienda amigable, editada dentro de las acciones de la red Euskadi Lagunkoia sustraietatik, que además pone en valor la colaboración público-privada con la Fundación Matía y también la colaboración ante un problema global que es afrontado de una forma transversal por los dos departamentos, tanto el de Medio Ambiente y Vivienda como el de Empleo y Políticas Sociales, para dar una respuesta común de una forma eficiente. La guía incluye consejos para adaptar los hogares a las necesidades que se puedan presentar a lo largo de la vida, especialmente en la vejez, y la OMS determina que el entorno en que vivimos es más agradable, sin barreras arquitectónicas o de otro tipo. Ahí está nuestra vivienda, en la que queremos vivir con autonomía y el mayor tiempo posible. Eso demuestran los estudios que venimos realizando y el interés de la mayoría por envejecer en nuestro hogar. Y en Euskadi nuestra población envejece y lo hace en general porque tenemos una buena salud y tenemos unos grados elevados de autonomía. Y el hecho de adaptar nuestro entorno con previsión es una estrategia buena y también el hecho de construir nuevas viviendas pensando en ello es algo que tenemos que hacer y ya estamos en ello. Somos conscientes de que nuestras necesidades en un futuro pueden ser diferentes a las actuales y que el envejecimiento en ocasiones supone una pérdida de sentidos, de cognición o de movilidad. Y de ahí la publicación de esta nueva guía con consejos útiles como para adaptar, cómo debemos adaptar nuestras viviendas a las necesidades futuras. Sirve tanto a las personas que tienen esas necesidades actualmente, pero también a aquellas que podamos tener en un futuro, para poder plantear la reforma de nuestro hogar de una forma previsora. Y, en definitiva, es una guía que ofrece información sencilla y útil para que cada familia valore las necesidades que puede tener en su hogar en un momento dado. En suma, no olvidemos que habitar en una vivienda adecuada, confortable y adaptada a las necesidades personales constituye una garantía de mantenimiento de la autonomía y también de la calidad de vida. Y, por nuestra parte, si tenéis alguna cuestión o pregunta que hacernos, pues a vuestra disposición. Pues si no tenéis ninguna cuestión, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa, porque creo que además el objetivo es importante. Mila esker.